Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 17 de enero. Hoy es la fiesta de San Antonio Abad. Siempre tenemos que decir que es el de los animalitos, puesto que tiene una gran fama San Antonio de Padua, el de los casos imposibles, el gran predicador, el de los novios, en fin. Y pues decimos de los animalitos, porque generalmente se le representa siempre pues con animales a su vera, y también se ha introducido desde hace muchos años la fórmula de bendecir o pedir a Dios que diga bien sobre los animales, especialmente en este día y con motivo de San Antonio Abad, ¿no? Además, hay muchas cosas singulares en torno a San Antón y los animales, en concreto los cerdos, que se crían y que se rifan o la propia comunidad parroquial pues lo toma como como algo a hacer oferta, a hacer caridad también con los que menos tienen, o donarlo a alguna intención de caridad. Bueno, luego hablaremos de San Antón. Al ser viernes, como todos los viernes del año, es día penitencial, día en que recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor en la cruz. Como digo siempre, el amor más grande. Y amor con amor se paga, por tanto, que sepamos postrarnos ante la cruz de Cristo, ante Cristo crucificado, y darle las gracias y amarle y mover el corazón a eso, al amor, a la compasión, a la cercanía, y evidentemente pues también implicarnos en la solución de problemas, de dificultades de tantas y tantas personas que viven cruz. La cruz de la enfermedad, la cruz del dolor, la cruz de la segregación, la cruz de la persecución, los hermanos perseguidos, las guerras, las hambres, los pobres, que los tenemos tan cerca y siempre con nosotros. Por tanto, la cruz también es no solo admiración por el gran don del Señor y su amor, sino también pues el compromiso de hacer pues que la cruz sea también salvación y victoria para todos. El texto del Evangelio de hoy continúa, el de toda esta semana, Marcos 2, 1 al 12. Entrando de nuevo en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa, y se juntaron tantos que ni aún en el patio cabían. Por más que Jesús se esfuerza en restablecer la calma y recomendar la discreción, no se lo digas a nadie, la muchedumbre le acosa. No hay nada que hacer. Esto subraya toda la ambigüedad de la espera mesiánica, ¿no? No olvidemos que de vez en cuando surgían iluminados que decían ser el Mesías esperado y que se unían a ellos algunos partidarios. Esto nos ayuda a comprender mejor el por qué Jesús no quería que hablasen de él antes de tiempo, o no quería que le colocasen el título de Mesías, porque la palabra y el título Mesías tenía una connotación sociopolítica que no era la adecuada. Él prefería, por ejemplo, el título de Hijo del Hombre o el servidor, ¿no? El que ha venido a servir y no a ser servido. Se hubiera buscado presentarle como un libertador temporal si admitía eso, ser el Mesías, ¿no? Contemplando a Jesús empujado, apretujado, apretado en una casa de Cafarnaúm, en la casa de Pedro, así le contemplo y me quedo ahí un rato quieto, tranquilo, cierro mis ojos y veo a Jesús en medio de toda la gente que quiere estar con él. Pero Jesús les predicaba la palabra de Dios,
porque esto era lo esencial para él, transmitir la voluntad del Padre, ¿no? Incluso si las gentes iban a él para ver un milagro, lo sensacional, lo sorprendente, ¿eh? Jesús permanece imperturbable en su papel, que es ante todo religioso, proclamar la palabra de Dios. Y dice el texto, vinieron y le trajeron a un paralítico que llevaban entre cuatro, y no pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre, lo que hicieron fue descubrieron el tejado por donde él estaba. Los tejados solían ser como de ramas de palma o no propiamente como ahora los vemos, de teja árabe o de pizarra, sino más bien de ramas, ¿no? Entonces descubrieron el tejado donde él estaba y hecha una abertura descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Los tres evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, los sinópticos, relatan esta escena. Es de las que no se olvidan. ¿Cómo olvidar este gesto, no? Esto, por lo menos, pone de manifiesto que las gentes se empeñaban en acercarse a Jesús por cualquier medio. ¿Tengo yo este empeño y esta tenacidad? ¿O bien lo abandono ante el primer obstáculo? Y también tendríamos que aplicarnos la iniciativa de los que llevaron al enfermo ante Jesús. ¿A quién ayudamos nosotros? ¿A quién llevamos para que se encuentren con Jesús? ¿O nos desentendemos con la excusa de que no es nuestro problema o que es difícil de resolver? Además, nos tenemos que alegrar de que también a nosotros Cristo nos quiere curar de todos nuestros males, sobre todo del pecado que está en la raíz de todo mal, ¿no? Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. De nuevo lo esencial para Jesús. En lugar de dejarse llevar por el papel de Mesías taumaturgo, del Mesías milagrero, Jesús valora la fe y realiza una obra realmente mesiánica, completamente interna. Perdona. ¿Qué pido yo en primer lugar a Cristo? ¿Y a la Iglesia? Quiero contemplar lo que pasa en el corazón de Jesús. Él ve la fe. Admira a esos hombres que se han afanado tanto, ¿no?, en quitar el techo, en bajarlo, Jesús, un hombre que sabe maravillarse, un hombre que descubre lo esencial en un alma más allá de las apariencias ambiguas. Igual iban a él en busca de una curación material, ¿no? Y Jesús, en el corazón de esos hombres, contempla su fe. Hijo, tus pecados te son perdonados. Perdona, es bueno. Jesús es este Dios que ve el pecado, pero que no condena. Condena el pecado, pero no al pecador. Podría decirse que no juzga. Perdona. Nos encontramos tan solo en el segundo capítulo de la Buena Nueva, según San Marcos, pero todo lo esencial del Evangelio ha sido dicho ya. Cristo, lleno de misericordia, como en el caso del paralítico, quien sigue ejercitando su misión de perdonar también hoy entre nosotros. Tendríamos que mirar el sacramento de la confesión, del perdón de los pecados, con alegría. No nos gusta confesar nuestras culpas. En el fondo, no nos gusta convertirnos. Pero aquí tenemos el más gozoso de los dones de Dios, su perdón y su paz. Y quien ha pasado verdaderamente por el confesionario, con perdón, con verdad, ¿no?, sobre su vida, ha llorado sus pecados, los ha sufrido, los ha soportado con el peso de la culpa y del error, ¿no?, y ha experimentado el verdadero perdón de Dios, qué alegría, qué gozo, ¿no? Vale la pena. ¿En qué personaje de la escena nos sentimos retratados?
en el enfermo que acude confiado a Jesús el perdonador, en sus amigos que saben ayudar al que sufre, o en los escribas que cómodamente sentados, sin echar una mano para colaborar, sí que son rápidos en criticar a Jesús por todo lo que hace y dice. O nos sentimos identificados en el mismo Jesús que tiene buen corazón y libera del mal al que lo necesita. Bueno, pues ahí dejamos el Evangelio. Decía que hoy celebramos a San Antonio Abad. Tendría poco más de 20 años cuando durante una función litúrgica oyó el Evangelio de Mateo 19:21, que dice: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, etc. Poco después oyó cantar el versículo 6:34 también de San Mateo, que dice: así que no os preocupéis del mañana. Antonio se sintió definitivamente movido a llevar una vida retirada y ascética, cosa que hizo alejándose cada vez más de su pueblo, Come, en Egipto central. Es interesante recordar que esto sucedía apenas en la prehistoria del monaquismo. El sistema de vida escogido por Antonio fue el anacorético, pero durante los 80 y tantos años que lo observó, no perdió el contacto con la Iglesia. Incluso volvió a Alejandría un par de veces, la primera para animar a los cristianos perseguidos por Maximino Daia. Además, su fama de santidad atrajo continuamente a cristianos de todo Oriente, monjes, peregrinos, enfermos, también sacerdotes y obispos que iban a aconsejarse. Hasta el emperador Constantino y sus hijos tuvieron interés en mantener correspondencia con el solitario, y Antonio toleró discípulos en torno a él. Varias veces le visitó el metropolita alejandrino. Es curioso ver con qué minuciosidad una persona como San Antonio, en la famosa biografía que escribió de Antonio, como una persona como San Atanasio, quería decir, en la famosa biografía que escribió de nuestro San Antonio, se ocupa de las cosas de la anacoreta y de sus intimidades. Atanasio consiguió que Antonio fuese a Alejandría hacia el final de su vida, a fin de exhortar a los cristianos a que mantuvieran la fe de Nicea. El obispo de Alejandría sabía que nadie como el solitario podía influir sobre el pueblo. Murió Antonio a los 105 años de edad. Hacia el 356 se le enterró por expresa voluntad en un lugar secreto. El sepulcro no se descubrió hasta el año 561, bajo el reinado de Justiniano. Los despojos pasaron a Alejandría y Constantinopla. Una reliquia insigne llegó a Francia. Antonio es el monje más ilustre de la Iglesia antigua. Sin ser un fundador, ni haber escrito regla alguna, ha ejercido una influencia inconmensurable, explicable en parte por el sistema de vida que adoptó y por la atracción personal. Como prueba de la universalidad y de la intensidad de aquella influencia, basta recordar la impresión que causó la figura de Antonio en San Agustín, quien le conoció a través de los cristianos de Tréveris. San Antonio ha gozado siempre de una gran veneración, la cual ha revestido muchas formas. Nosotros le veneramos también como patrono de los animales domésticos y solemos verle representado en compañía de un cerdo. Esto tiene su origen en los religiosos que en la Edad Media se acogieron a su patrocinio. Estos introdujeron en muchas parroquias la costumbre de alimentar durante el año a un cerdo con derecho a pacer libremente en todos los campos de la parroquia, y se le mataba en esta fecha en beneficio de los pobres. Para distinguirlo de los demás, el animal solía llevar colgada una campanilla al cuello. De este modo nadie lo ahuyentaba de las propias tierras. Bueno, estas cosas populares que aún perviven en el tiempo.
Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Antonio Abad. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero mucho, os quiero.